Muy bien, buenas noches de nuevo a todos, bienvenidos una vez más. Estamos reuniéndonos en este nuevo año que está iniciando para retomar las clases que habíamos estado haciendo durante el año pasado. Algunos de ustedes ya habían tenido la oportunidad de conectarse a estas clases que estamos transmitiendo a través de Zoom. Así que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Para mí es un placer poder que el Señor nos da de estar reunidos a través de estos medios virtuales. Como muchos de ustedes vieron, el foco de atención o el tema principal en el que vamos a hablar durante estas clases es sobre el conocimiento de Dios. Ese va a ser el foco de atención durante estas clases que vamos a seguir teniendo. Conocer a Dios, conocer qué dice la Biblia sobre quién es Dios, cómo es Dios y por qué Dios hace lo que hace. Ese es el propósito de lo que vamos a estar desarrollando durante estas clases. Y quiero iniciar en esta noche con una frase que me parece muy pertinente para que nosotros empecemos. Voy a compartirla aquí en pantalla por un momento. Y la frase es la siguiente: no puedes amar algo que no conoces. No puedes amar algo, y diríamos también a alguien que no conoces. Es una frase muy conocida y muy popular que encierra una gran verdad que es en la que quiero reflexionar durante esta noche en esta clase. Es imposible amar algo o alguien a quien nosotros no conocemos. Si no tenemos un conocimiento de cierta persona o de cierta cosa, es imposible que nosotros aseguremos que amamos a esa persona o a esa cosa. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay un joven, un chico, que estuvo viajando por el tren y cuando está en el tren, ve a una chica muy bonita que le llama mucho la atención. Y el chico se queda mirándola y queda embelesado con la belleza de esta muchacha. Y se baja del tren y llega donde su casa y su familia le pregunta: oye, ¿por qué tienes esa sonrisa en tu rostro? Y el chico dice: es que me enamoré, amo a una muchacha. Entonces la familia, sorprendidos, le dicen: wow, pero ¿y dónde la conociste? Entonces él dice: bueno, es que hoy iba en el tren y la vi desde lejos. Bueno, pero al menos sabes cómo se llama. Entonces el muchacho dice: no sé cómo se llama, la verdad. Entonces quedan asombrados y le dicen: bueno, pero ¿y a qué se dedica? No, no sé a qué se dedica, pero al menos sabes cuántos años tiene la chica. Y el joven dice: no tengo ni idea de qué edad tiene. Eso suena bastante raro, ¿cierto? Suena un caso completamente ilógico de que alguien diga que ama a una persona si no tiene ni idea de quién es esa persona. Lo mismo ocurre con Dios. Muchas personas afirman amar a Dios, afirman seguir a Dios, amarlo con todo su corazón y con todo su ser, pero cuando les preguntamos, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces se convierte en una pregunta muy difícil de responder para ellos. ¿Por qué? Porque ellos afirman tener un sentimiento profundo por Dios, pero no conocen realmente cuál es ese Dios al que ellos dicen que aman. Y esa es la gran problemática que nosotros vamos a abarcar durante estas clases. Decimos que amamos a Dios, pero no lo conocemos. Eso sería contradictorio. Noten que nosotros como seres humanos tenemos una gran tendencia a quejarnos. Estoy seguro que ustedes lo han hecho. Tal vez hoy mismo lo hicieron. Tal vez se quejaron del clima, mucho calor, mucho frío. Tal vez se quejaron de su familia o de la comida.
de alguna cosa. Y una de las quejas frecuentes es justamente de la familia. Esa es una de las quejas que uno más percibe en las demás personas. Y seguramente a los que están casados les habrá pasado en algún momento, o a los que tal vez estén en una relación de amistad, en que llega un momento en el que una de las partes le dice a la otra: oye, yo siento que tú no me has dedicado mucho tiempo. Yo siento que no me has dedicado tiempo. Tal vez esa frase para ustedes sea familiar. Alguien se las haya dicho en algún momento. Tú no me has dedicado suficiente tiempo. ¿O quién no ha escuchado a su mamá quejarse porque nadie le está ayudando con las cosas de la casa? Ese son el tipo de quejas que uno comúnmente escucha en las personas, que no les estamos dando tiempo o que incluso no las conocemos realmente. ¿Y saben algo? Hay un pasaje en la Biblia en el que Dios presenta una queja contra su pueblo. Y ese pasaje está en Jeremías capítulo 4, versículo 22. Voy a mostrárselos aquí en pantalla para que lo podamos leer juntos. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Noten lo que dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Si notan cuál es la queja de Dios contra su pueblo en este versículo: mi pueblo es necio y mi pueblo no me conoció. La misma queja que uno escucha frecuentemente de, de un amigo o de alguien muy íntimo: es que tú no me conoces. Es la misma queja que Dios está presentando contra su propio pueblo. Mi pueblo es necio, mi pueblo no me conoce. Y eso suena bastante contradictorio, porque el pueblo de Dios se supone que debe conocer quién es su Dios. Es el pueblo de Dios, llevan el distintivo, el nombre de ser el pueblo de Dios. Y el hecho de que el pueblo de Dios no conozca a Dios, pues bueno, es bastante contradictorio y paradójico. Ahora, en Isaías capítulo 1, en el versículo 3, esta queja es aún más explícita. Permítanme mostrárselos. En Isaías capítulo 1, versículo 3. Noten lo que dice el Señor a través del profeta. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si notan la queja que está levantando el Señor a través del profeta Isaías a su pueblo, básicamente la figura de la que está utilizando Isaías lo que quiere decir es que un animal conoce a su dueño. Estoy seguro que los que tienen mascotas, cuando ustedes hablan, inmediatamente sus mascotas reconocen su voz. Por ejemplo, si usted llama a su perro, lo llama por su nombre, su perro inmediatamente empieza a bolear la cola, inmediatamente viene corriendo hacia usted, porque él lo conoce, conoce su voz. Y su perro no reconoce la voz de alguna otra persona que no sea usted. Un animal tiene ese instinto y lo vemos en muchos animales, especialmente en las mascotas. Reconocen la voz de su dueño, conocen a su dueño. Pero la queja que Dios está levantando es muy interesante porque está comparando al pueblo con animales y les está diciendo básicamente: ¿saben? Los animales son más inteligentes que ustedes. Un asno, un burro, es más inteligente que ustedes, porque al menos un burro conoce el pesebre o el lugar de su señor. El buey
conoce a su dueño. Pero el Señor dice, Israel, mi pueblo, no entiende y no tiene conocimiento. Qué triste que Dios diga que su propio pueblo es más necio y más tonto que burros y que vacas. Hay un acontecimiento en Hechos capítulo 17 que seguramente ustedes han leído. Cuando Pablo llega a la famosa ciudad de Atenas, se queda asombrado por la idolatría de ese lugar. Y una de las cosas que nota Pablo es que en Atenas había un altar edificado específicamente, tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Es bastante curioso que los griegos estaban adorando a un Dios que sabían que existe, pero que no conocen en lo absoluto. Y ese es justamente el Dios del que Pablo habría de predicarles. Adoraban a un Dios del que no tenían ni la más remota idea. Y eso es bastante curioso. ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Lastimosamente, eso es lo que describe muchas iglesias y muchos cristianos hoy en día. Asisten continuamente a las iglesias, van y cantan y adoran a Dios, pero no tienen idea de quién es ese Dios al cual ellos cantan. No saben cómo es el carácter de ese Dios al cual ellos adoran. Y quiero decirles, no es posible servir ni adorar a un Dios que tú no conoces. No puedes confiar en alguien que tú no conoces. Imagínate que tú pongas tu confianza en alguien del que no tienes absolutamente nada de idea. ¿Confiarías en una persona de la cual no sabes su trasfondo, su historia? ¿Confiarías en esa persona? Por supuesto que no. Solamente podemos confiar en alguien en quien conocemos. Y cuando conocemos a Dios, nuestra confianza en Él inmediatamente va a aumentar. Es muy preocupante que en nuestras iglesias haya personas que van regularmente a la iglesia, pero que todavía no entienden a Dios o que todavía no entienden de qué se trata el Evangelio. ¿Y saben cuál es una de las razones por las cuales esto ocurre? Una de las razones principales es porque las personas están más interesadas en los beneficios que en el benefactor. Están más interesadas en lo que Dios puede hacer a favor de ellas que en el Dios mismo. Hay una frase muy interesante de un gran predicador llamado Jonathan Edwards. Vean lo que dice este predicador. Si solo amamos a Dios por lo que puede hacer por nosotros, realmente nos amamos a nosotros mismos. Voy a volverla a leer, me parece muy impactante. Si solo amamos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros, realmente nos estamos amando ¿a quién? A nosotros mismos. Nos estamos interesando mucho en lo que Dios pueda hacer por nosotros, pero no en preocuparnos en entender quién es Dios, qué quiere y qué espera Dios de mi vida. Dios se ha revelado de muchas maneras a la humanidad. Si ustedes leen el Salmo 19 inicia describiendo que toda la creación, los cielos, la tierra, los mares, toda esta hermosa creación revela a Dios. Pero aún inclusive más es la palabra, las escrituras, las que revelan a Dios con mayor profundidad. Es lo que ustedes van a encontrar en la segunda parte del Salmo 19. La Biblia, las sagradas escrituras, nos revelan y nos dicen quién es ese Dios y cómo es ese Dios. Pero ¿saben cuál es el uso que se le está dando hoy comúnmente a la Biblia? ¿Saben cuál es el uso que se le está dando al libro de la revelación de Dios?
La gente lo está utilizando principalmente como un libro de autoayuda. Es muy curioso encontrar que las personas van a las Biblias únicamente para encontrar algo que los haga sentir mejor. Van a la Biblia y buscan promesas o versículos sobre felicidad, versículos sobre prosperidad, versículos sobre el amor. Buscan en la Biblia versículos que se acomoden a su situación, versículos que los hagan sentirse mejores, como si fuera un libro de autoayuda. Cuando la Biblia, su propósito principal es revelarnos a Dios. Si acudimos a la Biblia con la expectativa de simplemente hacernos sentir más satisfechos, más cómodos, tal vez nos estamos equivocando en algo, porque el propósito de Dios al darnos las escrituras ha sido revelarnos quién es Él. Su deseo es que nosotros sepamos quién es Él. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, el apóstol dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí lo notan? Nos está diciendo, crezcan en el conocimiento del Señor. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, según la describe allí el Señor Jesús, es ¿cuál? Que conozcan al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que si pudiéramos describir cuál es una de las metas más importantes de la vida cristiana, es, sin duda alguna, conocer a Dios más y más cada día. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo dice algo muy importante. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero ¿cuál es el contraste que encontramos entre los cristianos contemporáneos de nuestros días con el apóstol Pablo, quien deseaba conocer a Dios más que cualquier cosa? Hoy en día nos hemos empeñado en saber de muchas cosas, de muchos temas, pero ¿cuánto sabemos sobre Dios y cuánto sabemos sobre su palabra? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto sabemos sobre Dios y cuánto sabemos sobre su palabra? Es muy triste y muy paradójico ver que hay muchos cristianos hoy en día que saben más de telenovelas, de películas, de farándula, que de Dios mismo. Saben más del mundo del entretenimiento, saben más de las noticias del momento que de la propia Biblia. Tienen muchos temas que hablar sobre las noticias actuales, sobre este famoso o este cantante, pero tienen muy poco que decir y muy poco que hablar sobre Dios y sobre su palabra. En Oseas capítulo 4, en el versículo 1, dice, oigan la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni, escúchenlo atentamente, ni conocimiento de Dios en la tierra. Noten la queja que Dios está presentando aquí. No hay conocimiento de Dios en la tierra. La gente sabe mucho de muchos temas, pero no sabe mucho de lo más importante, de quién es Dios y qué nos ha revelado Él en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Noten que Pedro vincula una vida piadosa, una vida santa, con una vida entregada a Dios. No es posible dividir ambas cosas. Si queremos vivir una vida piadosa, debemos conocer al Dios de la perfecta piedad. Cuando nuestro conocimiento de Dios está distorsionado, está dañado, lo más seguro es que nuestra vida espiritual, nuestra conducta, nuestras prácticas también estén andando mal, también estén distorsionadas. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer para conocer a Dios? ¿Tenemos acaso que entrar a una universidad, a un seminario y empezar a estudiar temas como teología? Bueno, no, no es necesario. Pero sí quiero decirles que en primer lugar debemos confesar nuestra ignorancia respecto a Dios, que ignoramos muchas cosas sobre quién es Dios. Y luego de reconocer esa ignorancia, empezar a transitar el camino hacia un conocimiento más profundo y más real sobre el Dios en el cual nosotros creemos. Y ese, queridos hermanos, es el propósito de este curso. Eso es lo que estamos apuntando en este curso, de que nosotros juntos podamos crecer en el conocimiento del Dios perfecto, que podamos meditar en la persona de Dios, que podamos escudriñar qué nos dice la Biblia sobre quién es Dios, sobre cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, porque Dios actúa de cierta forma. ¿Y qué nos dice eso sobre su carácter? Por supuesto, esas son preguntas eh, bastante profundas, con unas respuestas que no son simples ni son totales. Hay que reconocer que nuestro conocimiento de Dios es tan pequeño en comparación de lo grande que es Él, que es imposible que lleguemos a un punto en la vida en el que digamos, yo sé todo acerca de Dios. Es imposible saber todo de un Dios que es infinito, pero Dios nos demanda que empecemos a caminar por ese camino y empecemos a preocuparnos de conocerlo, de tener una relación más profunda con Él. Eso es lo que estamos apuntando durante este curso. ¿Okay? Y quiero mencionar algo muy importante, y es que el conocimiento de Dios produce dos cosas en nosotros. Produce humildad y al mismo tiempo expande nuestra mente y nuestro conocimiento. Cuanto más conozco a Dios, más me doy cuenta de que lo que sé es muy poco. Y esa es una de las paradojas que uno encuentra en la vida cristiana. Cuanto más estudio la palabra de Dios, cuanto más intento conocer a Dios, menos sé sobre Dios. Me doy cuenta de que lo que sé es tan diminuto, es tan pequeño en comparación a la gran riqueza del conocimiento de Dios. Y entonces, ¿por qué deberíamos estudiar este tipo de temas? ¿Acaso es muy poco práctico? ¿Acaso no crees que es innecesario? Pero quiero decirles que estudiar y conocer sobre Dios es lo más práctico que podríamos hacer. ¿Por qué? Por una razón. Es imposible vivir en este mundo sin conocer al Dios que creó este mundo. Es simplemente imposible. ¿Cómo podemos conocer al Dios que creó este mundo? ¿Cómo podemos tratar de vivir en este mundo si no conocemos al Dios que creó este mundo? Y en este estudio, durante estas clases, durante nuestra profundización del conocimiento de Dios, va a ser como escalando una montaña. Va a ser retador, va a ser difícil ciertamente, pero cuando lleguen a la montaña
van a llegar exhaustos, seguramente cansados, pero van a poder divisar todo el panorama y van a empezar a darse cuenta, wow, conocer a Dios es sin duda alguna la experiencia más maravillosa en mi vida. No me arrepentiría nunca de conocer a Dios y de conocer más sobre su persona, su carácter, sobre sus atributos. El propósito es que nuestro estudio nos acerque más a Dios, que nos aleje de nuestras presuposiciones, de lo que nosotros creemos saber sobre Dios y nos acerque más al conocimiento real, verdadero de Dios. Ese es uno de nuestros propósitos, acercarnos más a Dios, no solo en un conocimiento teórico, sino en un conocimiento de experiencia, de cómo lo que sé sobre Dios afecta mi vida como cristiano y como persona que cree en Dios. ¿Ok? Voy a mostrarles un pasaje. Vamos a ir a Filipenses en el capítulo 3, versículo 7. Muy bien, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo llegó a decir en un momento de su vida. Todo lo que él sabía, todo lo que él había vivido, no importaba en lo absoluto en comparación al hecho de conocer a Dios. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? De que nada más importa sino el hecho de conocer a Dios, de que todo lo demás lo estimamos como pérdida por amor al conocimiento del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el versículo 8, él continúa diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo estimaba como basura, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando empezamos a conocer a Dios, todo lo demás deja de ser tan importante y lo que cobra más relevancia y más importancia en nuestras vidas es conocer a Dios. Conocer a Dios más profundamente producirá necesariamente que en nosotros haya más amor por Él, que empecemos a pensar cosas más grandes sobre Dios y que empecemos a sentirnos felices, sentir deleite, sentir dicha de conocer a Dios. Esa debe ser la meta más alta de nuestras vidas, conocer al Señor. Hemos sido hechos para conocer a Dios. Nuestro deleite, nuestra dicha y felicidad está cuando conocemos a Dios, cuando estamos junto a Dios. Veamos qué dice Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero preguntarles, ¿ustedes se sienten orgullosos de saber algo? Estoy seguro de que sí. Todos nosotros nos sentimos orgullosos y felices de tal vez tener un título profesional, decir, bueno, soy un licenciado, soy un ingeniero, soy un médico, o bueno, yo sé inglés, yo hice un curso de programación de computadoras, bueno, cualquier cosa. Nos hemos de sentir muy satisfechos porque es algo que no sabíamos antes y ahora sabemos. La escritura dice que si hay algo en lo que deberíamos sentirnos orgullosos, honrosos, es en conocer a Dios. De eso debemos sentirnos muy orgullosos, porque esa es la meta que Dios ha trazado para nosotros en nuestras vidas. Ahora, quiero plantear otra pregunta. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuál es la medida de tu conocimiento de Dios? Uno podría decir, yo conozco este libro, por ejemplo, porque, bueno, lo he leído, ¿cierto? O yo conozco a mi perro, porque he tratado con él, porque lo conozco. Bueno, yo lo conozco porque he vivido con él, he experimentado con él. Pero cuando se trata de una persona, es mucho más difícil decirlo. Es mucho más difícil decir, hey, yo conozco a esa persona. Es muy difícil a veces decir yo conozco a mi amigo o yo conozco a mi pareja. Muchos de nosotros no nos atreveríamos a decir eso por varias razones. ¿Cuáles? Conocer a una persona es tan complejo porque una persona tiene la posibilidad de ocultar o aparentar. Esa es la razón por la que hay parejas o amigos que han pasado muchos años juntos y después de 10 años uno de los dos dice, wow, yo siento que no lo conozco en lo absoluto. Yo no lo conozco. Y han pasado 10 años con esa persona y dicen, wow, siento que lo desconozco por completo. La profundidad del conocimiento que tenemos de una persona depende en gran parte de qué? De esa persona, de cuánto quiere esa persona dejarse conocer, de cuánto quiero yo dejarme conocer a ustedes. De eso va a depender su conocimiento de mi vida. Lo mismo ocurre con Dios. Dios se ha revelado a nosotros y su deseo es que lo conozcamos. En Romanos capítulo 1 nos dice que Dios ha revelado en la creación sus atributos, su deidad, se ha hecho conocer. Es como su carta de presentación. A través de la creación, Dios dice, hey, yo existo y quiero revelarme a ustedes. No es como si Dios fuera simplemente un Dios oculto, misterioso, o si Dios estuviese en una nube completamente apartado para que solamente los más inteligentes, para que solamente los más estudiosos puedan conocerlo. No, para nada. Dios se ha mostrado a nosotros para que nosotros lo conozcamos. Ese es su deseo. Ahora imagínese que usted en estos momentos recibe una llamada de alguien muy importante. Digamos que sea un presidente, que digamos que sea un empresario muy importante. Usted se va a sentir muy halagado cuando esa persona empiece a hablar con usted, siendo una persona famosa, muy importante, muy poderosa, y esa persona le diga, oye, ¿sabes qué? Me gustaría contar contigo para un proyecto que tengo. Wow, eso suena súper, ¿no? Que no lo diga alguien de un gran estatus, alguien muy importante, una gran posición, nos sentiríamos muy honrados que nos diga eso. Imagínense cuánto más el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que habita en las alturas, el Dios perfecto, infinito, santo y majestuoso, el Dios que te ha creado a ti,
el Dios que ha hecho todas las cosas. Ese Dios grande y majestuoso se acerca a ti, extiende tu mano y te dice, quiero que me conozcas. Eso debe hacernos sentir privilegiados. No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros. Es la única forma de hacerlo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo se ha revelado Dios a nosotros? ¿O cómo podríamos conocerlo? Bueno, sé que hemos respondido un poco esta pregunta a través de lo que hemos estado hablando y quiero señalar 3 aspectos principales. ¿Cómo conocemos a Dios? En primer lugar, muy importante, a través de la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos revelan quién es Dios, por supuesto. Segundo lugar, cuando estudiamos su carácter, su naturaleza y sus obras. Y eso es justamente lo que estamos realizando y lo que vamos a realizar durante este curso. Vamos a estar estudiando el carácter de Dios, su naturaleza, sus atributos. Y mucho más importante aún, es que conocemos a Dios a través de Cristo. Conocemos a Dios a través de Cristo. Porque Cristo es Dios hecho hombre. El Dios invisible se hace visible. El Dios infinito viene al mundo y se hace como nosotros. El Dios incomprensible, grande y majestuoso, vino a la tierra hace 2000 años y andó por este mundo como un hombre para revelarnos al Señor. Eso es lo que justamente nos dice Juan capítulo 14. Véanlo conmigo. Juan 14. Noten lo que dice Felipe, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La más grande revelación que Dios ha hecho al ser humano es a través de Cristo. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Así que, queridos hermanos, quiero concluir con una anécdota muy interesante. Es una antigua fábula que se cuenta en la India. Dice esta fábula que habían 6 ciegos que vivían en la India, digamos en este caso, y esos 6 ciegos fueron una vez a un palacio. Y al llegar a ese palacio se dieron cuenta de que había un elefante. Ellos nunca habían visto un elefante, eran ciegos. Así que el primer ciego se acercó al elefante y tocó su costado, el costado del elefante. Y el ciego dice, uy, un elefante es como una pared. Luego el segundo ciego se acercó al elefante y tocó la trompa. Y dijo, uy, un elefante es como una serpiente. El tercero se acercó al elefante y lo tocó y tocó el colmillo. Y dice el ciego, wow, el elefante es como una lanza. El cuarto ciego se acercó y tocó una pata. Y dijo, el elefante es como un árbol. Luego el quinto ciego llegó, tocó una oreja del elefante y arguyó, un elefante es como un abanico. Y el sexto ciego llegó y tocó la cola y dijo, un elefante es como una cuerda. ¿Cuál de los 6 estaba en lo cierto? Cada uno tenía una percepción.
tenía una experiencia de cómo era el elefante. Pero esas percepciones individuales eran incorrectas porque no podemos conocer algo simplemente por sus partes individuales, sino que conocemos algo por la suma de lo que es esa persona, la suma de sus atributos, la suma de quién es esa persona. Y ese, hermanos, es el gran problema que uno encuentra hoy en día en las iglesias, en los cristianos. Y es que conocemos solamente partes de Dios. Tenemos a un Dios desfragmentado y estamos violando de alguna forma el mandamiento que nos prohíbe hacernos imágenes de Dios. ¿Por qué Dios prohibió que el hombre hiciera imagen de él? ¿Por qué Dios prohíbe las imágenes? Bueno, en primer lugar, porque deshonran a Dios, porque minimizan a Dios, porque las imágenes de Dios crean conceptos bajos y pobres de Dios. Nos hacen perder la reverencia ante Dios. Nos hacen sentir que Dios es simplemente algo, es cualquier cosa, o que Dios es algo pequeño. Esas son el tipo de personas que minimizan a Dios. Diosito. Tienen un concepto tan pobre y tan pequeño de Dios. Y el segundo problema es que engañan sus propios corazones. Lo que está ocurriendo es que las personas están creando dioses a su imagen y semejanza. La gente está creando dioses en sus mentes según su propia concepción, según su propia experiencia. Ellos quieren a un Dios que se amolde a lo que ellos esperan. Un Dios que es cruel, que es malo, o un Dios que es puramente paz y amor y que no es justo. Un Dios que no le importa lo que hagamos, nosotros podemos hacer la vida como queramos. Él solo quiere que seamos felices. Un Dios milagrero al cual corremos para que haga un milagro en nosotros, simplemente lo vemos como un Dios que nos ayuda y que nos da cosas cuando las necesitamos. O un Dios que quiere que seamos millonarios, que seamos muy prósperos, como la teología de la prosperidad hoy en día predica. Son ideas equivocadas de Dios. Y las ideas equivocadas de Dios producen vidas equivocadas. Lo más maravilloso es que el Dios de la Biblia no se parece en lo absoluto a lo que nosotros creemos y pensamos. El Dios de la Biblia sobrepasa en creces nuestras expectativas y lo que nosotros pensamos. Ese es el Dios al cual quiero que nosotros nos dediquemos a conocer durante estas clases.